En este vídeo, veremos cómo podemos realizar un control visual del desgaste de los neumáticos, de las pastillas y del disco de freno, sin ser necesario desmontar. Al revisar las presiones de los neumáticos, podemos aprovechar y ver su estado de desgaste, y si es posible, también el de las pastillas de freno. A un lado de la banda de rodadura, podemos ver el testigo de desgaste. Es un pequeño resalte de referencia de 1,6 milímetros, que es el grosor mínimo al que puede llegar el neumático. Podemos ver su fecha de fabricación. No guarda relación con la caducidad. Los fabricantes afirman que no tienen fecha de caducidad, pero sí que envejecen, y recomiendan su cambio pasados 10 años desde su fabricación. La presión de los neumáticos afecta además de a nuestra seguridad, a su desgaste. Si están poco inflados, nos podemos encontrar los bordes desgastados. En cambio, si el desgaste solo se encuentra en la parte central, indica que ha estado rodando con un exceso de presión de inflado. Puede ocurrir que aunque mantengamos siempre una presión correcta, nos encontremos también con un desgaste irregular. Si el desgaste solo lo vemos en uno de los bordes, puede indicar un defecto en la suspensión o en la dirección. Si hay un desgaste irregular por todo el neumático, puede indicar que la llanta está deformada, desequilibrada, fallo en el frenado ABS, o el neumático deformado. Y por último, si vemos un bulto en el borde del neumático, es porque ha recibido un golpe contra un bordillo, o se ha circulado sobre baches y con presión de inflado, bajo. En turismos los vehículos Renault no tienen testigo de desgaste de las pastillas de freno, no hay aviso. Solo tenemos aviso de la bajada de nivel del líquido de frenos en el cuadro de instrumentos, cuyo nivel desciende con el desgaste de las pastillas. Según el tipo de llantas podremos ver a través de ellas la pastilla del lado externo. Con una linterna podemos intentar ver el grosor de desgaste. Nuevas tiene aproximadamente unos 10 milímetros. Tenemos que ver cuánto grosor le queda para que no llegue a tocar el disco, y así poderlas cambiar a tiempo antes de que el hierro de la pastilla dañe y erosione el disco. En ese caso, además de quedarnos sin capacidad para frenar, la reparación nos costará mucho más cara. También, si es posible, podemos fijarnos en el disco. Podríamos ver que las pastillas aún no están muy gastadas, pero que el disco tiene ya un desgaste, tiene mucho reborde. En ese caso, para cuando vayamos a cambiar las pastillas, también debemos cambiar los discos. De cambiar solo las pastillas y no los discos, lo que puede ocurrir es que las pastillas no acoplen bien, dando lugar a ruidos y a que pierda capacidad de frenado. Si decidimos seguir y no cambiar el disco, lo que podría ocurrir es que el desgaste irá en aumento. Iremos notando que al frenar, el volante vibra. El coche tiende a irse hacia un lado, o bien que debemos apretar más el pedal de freno, todo debido a que los discos se alabean y deforman. En el siguiente vídeo, daré consejos y precauciones sobre la batería. Hablaremos de la carga y cómo podemos comprobarla de una forma sencilla. Para estar informados de más vídeos, podéis apoyar a mi canal pulsando me gusta, podéis suscribiros y compartir el vídeo. Muchas gracias.